Hola, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy les traigo 15 datos de Shenyu o el Shenkin-Kyu original. Recuerden que este tipo de videos tiene muchos spoilers de la novela, así que están avisados. ¡Comencemos! Shenyu es el propietario original del cuerpo al que transmigró Shenyuan después de su muerte. No se sabe qué le sucedió después de que Shenyuan transmigrara a su cuerpo. Sin embargo, fragmentos de sus recuerdos aún permanecen en su cuerpo y Shenyuan podía acceder a ellos con la ayuda de Mengmo. Shenyu es parte de la secta de la montaña Kankyok y es el señor del pico Qinjing. Debido a la clasificación de los 12 picos, es la segunda autoridad más alta de la secta y actúa como táctico de ella. Básicamente es una estratega principal. El significado de su segundo nombre se compone por Shen, que significa líquido, Kin-Kyu, claro otoño, y su verdadero nombre, Shen-Yu, se compone por Yu, que significa 9. Sus alias son Shen-Yu, Xiao-Yu, este se lo decía Yue Qiyuan, y Señor del Pico Qinjing. Wu Yanxi fue el primer maestro de Shen-Yu, un cultivador deshonesto que recogió a Shen-Yu después de verlo matar a los Q. Durante su tiempo con él, se le enseñó a robar y asesinar, aprendiendo los trucos y las tácticas sucias que incorporaría a su estilo de lucha incluso en la edad adulta. A pesar de su llegada tardía y de tener una base inferior a la de otros discípulos, Shen-Yu fue favorecido por el Señor del Pico Qinjing debido a su ingenio ágil. Fue nombrado como el futuro sucesor del pico, y se le dio el nombre de King, junto con el carácter Q. El carácter Q molestaba mucho a Shen-Yu, ya que le recordaba a cierta persona que veremos más adelante. Shen aceptaba que lo llamaran Shenkin-Kyu, y no por su nombre real. También les explicaré en unos momentos qué significado tiene el número 9 en su nombre de Shen-Yu, ya que es un poco importante en su historia. Shen-Yu a menudo se enfrentaba con los discípulos de Bai Shan, y en la cumbre Bai Shan nadie tenía sentimientos amables por Shen-Yu, al igual que Liu Qingge. Cuando Shen-Yu todavía estaba como sirviente en el clan Q, Qiu Haitang siente empatía por él de inmediato. Al ver esto, su hermano Qiu Yanluo le permite tomar a Shen-Yu como su prometido, así que Shen-Yu a una edad temprana ya tenía una prometida. Cuando Shenyuan hace que Madame Meijin lea su destino romántico, ella informa que tiene un hilo rojo cortado. Shenyuan asume que esto se refiere a Qiu Haitang, ya que era la ex prometida de Shen-Yu. Aunque la persona a la que se refiere sigue siendo ambigua, pudo haber sido Qiu Haitang o también Yue Qiyuan, para quien tras su fatal intento de rescate de Shen-Yu, en la línea de tiempo original, la novela proporciona imágenes que hacen referencia a un hilo roto del destino. Shen-Yu durante su infancia afirmó que toda la lealtad que tiene en esta vida se la daría a Yue Qiyuan, y esto se prolongó hasta el momento de su muerte. La relación entre Liu Qingge y Shen-Yu se puede resumir como una rivalidad absoluta. A pesar de su terrible relación infame, se ha observado que Shen-Yu salvó con éxito a Liu Qingge una vez, en su periodo de discípulo, aunque Liu Qingge lo acusó erróneamente como una acción de puñalada por la espalda, empeorando así su relación en adelante. Otro fue en el incidente de la desviación de Ki de Liu Qingge en la cueva Lingxi. Como mencioné en el anterior video, Shen-Yu no pudo salvar a Liu Qingge y esto pasó por su acción apresurada por querer salvarlo. Ming Fan fue el primer discípulo de Shen-Yu y el discípulo principal del Pico Qinjing. Era extremadamente deferente y respetuoso con Shen-Yu. Generalmente estaba a cargo de llevar sus tareas sucias, y se apresuraba a buscar elogios de Shen-Yu cada vez que hacía un trabajo particularmente brutal al torturar a Luo Bingge. Ninjing es la discípula favorita de Shen-Yu. El cariño de Shen-Yu por ella se debe a que le recordaba a Qiu Haitang. Qiu Haitang en su juventud tenía un temperamento similar al de Ninjing, por eso la apreciaba. Pero en la novela original retratan su afecto por ella como pervertido. Pero eso no es cierto. Shen-Yu jamás pensó en ella como algo más, y sus acciones hacia ella nunca eran sexuales o pervertidas. No hablaré de su apariencia porque básicamente es la misma que describí en el video de Shenyuan, así que vamos a pasar a su personalidad.
La personalidad de Shen Yu es descrita al principio por Shen Yuan como basura del más bajo calibre. Es ambicioso, agresivo, orgulloso y arrogante. También tiene una propensión a ser un mal perdedor, llegando incluso a recluirse durante 3 meses antes de exigir una revancha de duelo. Sin embargo, es difícil discernir algo sobre Shen Yu, debido a la falta de fiabilidad tanto del orgulloso camino del demonio inmortal como del sistema de autosalvación del villano Escoria. Su cultivo era bastante bajo, lógicamente por su inicio tardío y su paso por Wu Yanxi. Su cultivo débil en comparación con sus hermanos marciales lo llevó a estar celoso de Luo Binge, y usó cualquier excusa que pudo encontrar para maltratarlo, incluso alentando la intimidación dentro de su pico. Sin embargo, también mostró una increíble capacidad de lealtad, especialmente hacia Yue Qiyuan, y una voluntad de ayudar sin pedir gratitud. En un extra se mostró el proceso de pensamiento de Shen Yu, revelando la preocupación que tenía hacia Yue Qiyuan, quien desapareció y nunca regresó. Shen Yu no estaba por encima de usar trucos para ganar una pelea, lo que le valió la ira del rector Liu Qinghe. Esto podría ser un rematente de los días que pasó peleando en las calles, donde no dudaba en sacarle los ojos a un oponente, combinado con lo que aprendió de Wu Yanxi. No está claro si todavía usaría estas tácticas si no hubiera estado bajo la tutela de Wu Yanxi. Debido a sus desafortunados contratiempos con Qiuyan Luo, Shen Yu sintió disgusto por el género masculino, incluso frecuentando burdeles si eso significaba que estaría a salvo de los hombres. Este comportamiento finalmente llevó a su rumor de ser un hombre lujurioso. En el extra, los pensamientos de Shen Qinkyu fueron: simplemente aborrecía tener que mezclarse con personas del mismo género. Está claro en el extra que Shen Yu no visitaba burdeles para realizar actividades sexuales, sino para buscar seguridad en ellos, y ya veremos por qué. Por último, pasaremos a su historia. Antes de comenzar, quisiera decirles que Shen Yu es un personaje que sufrió mucho, pero no porque cuente su historia voy a justificar todo el daño que le hizo a Luo Binge. Nada justifica sus acciones, pero sí es importante saber su historia para comprender o entender el por qué actuaba de esta manera. Y ahora sí, podemos empezar. Se desconoce la ascendencia de Shen Yu y cómo llegó a convertirse en esclavo. Sin embargo, solía vivir en las calles como uno de los muchos niños atrapados en la trata de personas. Durante este periodo fue nombrado Shen Yu, con el carácter de 9, lo que lo denota como el 9º niño en manos de ese grupo de tráfico de personas en particular. Durante estos días vivió junto a Yue Qiyuan, a quien llamaba Qige. Los dos eran los mayores del grupo, pero mientras que Yue Qiyuan actuaba como líder responsable del grupo, Shen Yu era mucho más salvaje, buscaba peleas y usaba su poder de lucha superior para reclamar territorios para mendigar. Más tarde, Yue Qiyuan casi resultó herido al salvar a otro niño esclavo de ser pisoteado hasta la muerte por Qiuyan Luo, y Shen Yu tuvo que acudir a su rescate. Aquí Shen Yu mostró un increíble potencial de cultivo al usar su ki a pesar de no tener un entrenamiento formal, convirtiendo una pieza de oro en una arma afilada para salvar a Yue Qiyuan. Shen Yu fue golpeado y encerrado en una habitación en la finca Qiu. El abuso continuó hasta que un día Yue Qiyuan se coló para salvarlo, pero no pudo sostener la puerta cerrada que los separaba. Luego Yue Qiyuan prometió que iría a buscar una secta de cultivo que lo aceptaría, y regresaría para salvar a Shen Yu, después de que se convirtiera en un poderoso cultivador. Shen Yu estaba feliz por eso, y decidió esperarlo el tiempo que hiciera falta. La familia Qiu compra a Shen Yu como un niño esclavo cuando él tenía 13 años. Lo colocan como sirviente y luego se convierte en el prometido de Qiu Haitang. Fue maltratado por los hombres de la familia, especialmente por el joven maestro de la familia Qiu, Qiuyan Luo. Qiuyan Luo era hermano de Qiu Haitang, y ella llamaba a su hermano por un apodo, a Luo. Si se dieron cuenta, es el mismo apodo que Ninjin le dio a Luo Binge. Shen Yu muestra un cariño por Qiu Haitang, dándole una sonrisa tímida a pesar de haber sido comprado y vendido en la casa Qiu, y experimentando el disgusto de su hermano poco antes de conocerla. Ella lo quiere a su vez, llamándolo divertido y feliz con su compromiso inicial con él.
Para escapar del abuso que le daba Kyu Yanluo, Shen Yu a menudo se escondía en la habitación de Kyu Haitang, que era su único refugio seguro en el hogar. Cabe aclarar que Kyu Haitang no sabía que su hermano maltrataba a Shen Yu. Cuando Shen Yu tenía 15 años, finalmente rompió y asesinó a Kyu Yanluo y a todos los hombres de la casa, excepto a las mujeres. A ellas las ignoró y las dejó ir. Rescató deliberadamente a Kyu Haitang, quien se había desmayado al ver la escena tan sangrienta. Cuando ella se despierta, no entiende lo que pasó y se siente intensamente traicionada, y llega a odiar a Shen Yu, jurando que se vengaría de él. Luego Shen Yu quemó la propiedad y decidió no esperar más a Yue Qiyuan. Posteriormente se convirtió en el discípulo de Wu Yanxi y viajó con él. Se le enseñó a robar, matar y aprovechar el caos para obtener beneficios. Un día, mientras se escabullían dentro de una conferencia de la Alianza Inmortal para matar a los jóvenes cultivadores sin experiencia y robar sus cadáveres, se reunió con Kige, quien ahora se había convertido en Yue Qiyuan, un célebre cultivador por derecho propio. Shen Yu encendió los fuegos artificiales de emergencia de Kankyok y le dijo a Yue Qiyuan que se largara, pero Wu Yanxi los encontró. Estalló una pelea y cuando Wu Yanxi casi asestó un golpe fatal a Yue Qiyuan, Shen Yu traicionó y mató a su maestro en su lugar. Después de esto, Shen Yu ingresó a la secta Kankyok a la edad de 16 años, bajo la recomendación de Yue Qiyuan. En el pico Qinjing, Shen Yu se convirtió rápidamente en un discípulo favorito del Señor del Pico, y recibió el estatus de discípulo principal junto con el nombre Shen Qinkyu. Para él esto fue una gran desgracia, ya que el carácter Q estaba escrito con el mismo carácter que el nombre de la familia Q, a la cual había asesinado. Más que nada le recordaba a Kyu Yanluo, el que le había hecho daño en el pasado. Yue Qiyuan y Shen Yu tenían una relación difícil, derivada de su pasado. Creyendo que Yue Qiyuan no regresó por él intencionalmente, Shen Yu lo arremetió y la falta de explicación de Yue Qiyuan amplió la distancia entre ellos. Su relación era tan mala que cualquier conversación que intentaran tener terminaría en malos términos. A pesar del aparente odio de Shen Yu hacia Yue Qiyuan, él siguió favoreciendo a Shen Yu por encima de su otro hermano marcial, hasta el punto de darle un trato preferencial, y expresó su voluntad de involucrar a Kankyok en una guerra si era necesario para protegerlo. Un tiempo después, Shen Qinkyu tomó a Luo Binghe como su discípulo, pero no había más que sentimientos negativos hacia el excepcional talento de Luo Binghe, incluso a una edad temprana. Debido a esto, atormentó a Luo Binghe durante mucho tiempo. En la conferencia de la Alianza Inmortal, cuando Luo Binghe cumplió 17 años, Shen Qinkyu descubrió su verdadera herencia demoníaca y lo empujó al abismo. Luo Binghe, sin embargo, sobrevivió y quitó el sello de su sangre demoníaca, dándole un poder inmenso. Regresó con venganza para matar a Shen Yu, acompañado por Kyu Haitang y Liu Mingyan, quienes le guardaban rencor por haber asesinado a sus hermanos. Luo Binghe lo sometió a un juicio judicial con respecto a las acusaciones de cometer la masacre de la familia Q, los diseños pervertidos de su discípula Ning Jing, el abuso de los discípulos del pico Qinjing y el asesinato del señor Liu Qinghe del pico Baishan. Al final recibió el veredicto de culpabilidad y fue torturado por Luo Binghe, quien le cortó los brazos y las piernas, usándolos para tender una trampa que mató a Yue Qiyuan. Shen Yu fue torturado aún más no poder, incluso le arrancaron la lengua. Y finalmente murió a causa de sus heridas. Shen Yu llegó a perdonar a Yue Qiyuan en la prisión de agua, diciéndole que se largara y que nunca más se volviera a mostrar ante él. Pero esto lo hizo para que Yue Qiyuan estuviera a salvo de Luo Binghe, lo cual ya sabemos no pudo ser posible. Ustedes saben que en este tipo de videos solo doy los datos del personaje y nunca doy mi opinión, pero creo que en este caso sí me gustaría darla, porque a día de hoy Shen Yu es un personaje que me da mucha tristeza, por todo lo que pasó desde sus inicios hasta su final. Yo siento que no merecía el final que le tocó, sino que merecía su propio final feliz,
o al menos sanar sus heridas y superar sus traumas, así convirtiéndolo en una mejor persona. Hay una página de Facebook que se las dejaré en la descripción, en donde una personita hace un análisis del personaje, y me gustó mucho porque resalta detalles importantes de él, y llega a comprenderlo. Está muy completa su información y estoy de acuerdo con la conclusión que hizo al final, donde dice: no excuso nada de lo que Shen Yu hizo, a quien sea, aunque especialmente a Luo Binge, porque ni siquiera él mismo se excusa, pero sí quiero resaltar que así como mencionan el sufrimiento de Luo Binge, no descarten el de Shen Yu, originalmente un esclavo que pasó a ser el saco de boxeo de una familia de doble cara, a un asesino y delincuente forzado por su maestro Escoria, al discípulo que siempre señalaban por cualquier cosa que hacía o no hacía. Y aunque aquí señalé varias cosas grandes, hay detalles más pequeños que también tuvo que soportar, como el hecho de tener que vivir con un nombre que siempre le recordaría a una de las personas que arruinó su vida, los constantes chismes que empañaban su reputación, al grado que llegó a resignarse a ellos, y acusaciones que he puesto en duda debido a que siempre que me pongo a pensar en Shen Yu, encuentro que desde mi punto de vista no tienen sentido. Pero bueno, esto solo sirvió para resaltar detalles del libro sobre Shen Yu, que algunos pueden no haber notado. Más que un análisis, es un apartado para intentar conocer a Shen Yu, pues de conocerlo viene el poder comprenderlo. Y si decides al final de leer esto que era un desgraciado o alguien lamentable, bueno, cada quien. No tengo poder sobre su percepción, pero espero que tomen en cuenta esta información. Hubo un comentario en la misma página que también dice: para mí era un desgraciado al que todos sus pecados alcanzaron. Sin embargo, también fue una persona fiel, leal, asustada y muy dañada, a la que todos juzgaron sin que nadie hiciera un mínimo intento por conocerlo realmente. Shen Yu es mi personaje favorito de toda la obra. Por esa simple razón, es el más humano de todos. Pecaba y aún así tenía sus propios límites. Y pese a todo lo que puedan decir de él jamás intentó esconder sus errores, o mentir diciendo que él no era más que una escoria. Si tenía que actuar con elegancia y rectitud, fue solamente porque era lo que le pedían, para quedarse en la secta con el título que iba a heredar, nada más. Si por él hubiera sido, si no se hubiese reencontrado con Yue Qiyuan, estoy muy segura que hubiera sido lo suficientemente fuerte y astuto para buscar su propio camino en la cultivación. Estas dos personitas dicen todo lo que yo habría dicho también de Shen Yu. Puede haber personas que no les agrade este personaje, pero sí traten de comprender y entender su historia. No pido que perdonen lo que le hizo a Luo Binge. Obviamente ahí sí fue una mala persona, y actuó de la peor manera con él, pero hubo mucho más en él de lo que creen. No fue solamente un villano escoria que solo hacía daño. Era un personaje lastimado, con traumas y mucho dolor.